Ok, en este video vamos a continuar con el tema de momento de inercia, pero ahora lo vamos a hacer cuando nos piden determinar previamente el centroide de la figura. En este caso, a mí me están pidiendo localiza el centroide del área compuesta y luego determine el momento de inercia con respecto a ese centroide. Entonces, este tipo de problema se divide en dos partes. La primera es determinar el centroide y la segunda es determinar el momento de inercia con respecto a ese eje. Entonces, en este caso, ya yo tengo por dónde pasa el centroide en Y, es esta línea que está aquí. ¿Por qué? Porque es simétrico, ¿ok? Entonces, el eje va a estar en el medio. Ahora, el eje X es el que yo no sé dónde está ubicado. Es el que vamos a tener que calcular la distancia vertical que tengo que colocarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se establece el mismo cuadro que hacíamos antes, que va a ser por las figuras conocidas. Acá yo divido esto en un triángulo, un rectángulo grande y un rectángulo más pequeño que es negativo, porque esto es hueco. También lo pueden hacer con otra configuración, por eso no hay problema, pero les va a dar lo mismo. Entonces acá 1, 2 y 3, sacamos el área. Ok, el área del triángulo va a ser la base, que son 300, por la altura, que son 240, entre 2. Ok, luego tenemos el del rectángulo, que va a ser 450 por 300, que es la base. Y por último, el de acá, fíjense que la base completa es 300 y esto vale 50 y 50, por lo tanto, esto va a ser negativo 200 multiplicado por la altura, que es de aquí a aquí, que sería 450 menos 50 menos 50, 350. Esto me da esto que está aquí. Ahora, tenemos que establecer, bueno, sumamos esto y me va a dar la sumatoria del área. También tenemos que establecer Y, ¿verdad? Porque lo que necesito determinar es la ubicación del centroide en X, por lo tanto vamos a trabajar las distancias en Y. Entonces, de cada una de las figuras, la figura del triángulo de aquí al centroide, bueno, va a ser 450 más L tercio, que sería 240 tercios. Vamos a colocarlo aquí, sería 450 más 240 tercios, ¿ok? Luego la de la figura 2 va a ser la mitad de 450, 450 entre 2. Y por último esta. Entonces la altura de esto era 350, pero recuerden que es medido desde el eje, entonces serían 50 más 350 entre 2. Ok, acá ya tengo los Y. Vamos a determinar el área por Y. Ok, luego recuerden que sumamos todo y dividimos. Entonces voy a colocar aquí, bueno, voy a poner 1, 2 y 3. Lo que pasa es que el cuadro me quedó corto aquí, de este lado. Voy a multiplicar esto por esto, esto por esto y esto por esto y voy a poner los resultados aquí. Ok, aquí tengo los resultados, tengo la sumatoria del área, la sumatoria del A por Y. Entonces determinamos la ubicación del centroide, que va a ser dividir esto que está aquí, 3, entre esto que está acá. Esto es lo mismo que ya nosotros vimos, es nada más que antes de hacer el momento de inercia debo determinar este valor. Ok, y esto me da 333,71 milímetros, porque hice todo en milímetros. Ustedes lo pudieron haber pasado a la unidad para no trabajar con tantos ceros acá. Bien, entonces ya ubiqué dónde va el centroide, lo voy a poner aquí en la imagen. Muy bien, entonces acá ya tengo ubicado el centroide en X. Ya tengo el centroide en X, tengo el centroide en Y. Ahora vamos a determinar lo que nos piden, que es el momento de inercia. Fíjense, acá cuando vamos a determinar el momento de inercia, yo les recomiendo hacer el cuadro, como ya les dije. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo ubicado cuánto es la distancia que hay desde este punto hasta el centroide de cada una de las figuras compuestas, ¿verdad? De las figuras que componen todo esto. Y ya yo tengo la distancia que hay desde ese mismo eje hasta el eje X', 333,71. Entonces es más fácil para mí restar 333,71, restarle esta distancia,
restarle esta distancia y restarle esta distancia y así obtener la distancia que hay entre los ejes paralelos. Porque ¿qué pasa? Por aquí, por el centroide del triángulo, también pasa el centroide de esa figura. Esa figura pasa por aquí, Ok, desde este punto hasta este punto que está aquí, la distancia es L tercio, que sería 240 tercios. Ok, entonces, a mí, cuando yo voy a hacer el teorema de Steiner, a mí me piden es la distancia que hay entre los ejes paralelos. ¿Cuáles ejes paralelos? Este y el eje donde me interesa hacer momento, que es este de aquí. Entonces va a ser 240 más este pedazo de acá. ¿Cuánto vale este pedazo? Bueno, va a ser 450 menos 333,71. Eso es lo que vale y le tengo que sumar 240 tercios. Eso es una forma, es completamente válida. Pero lo que yo les digo es que yo sé que de aquí a aquí mide 450 más 240 tercios. 240 tercios, perdón. Ok, entonces, cuando yo sumo esto con esto, eso me da 530. O sea que yo sé que de aquí hasta acá hay 530. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la distancia que hay entre los ejes paralelos, es decir, este de aquí y este, va a ser los 530 menos los 333,71. Fíjense que si a esto yo le resto esta distancia, ¿cuál me queda? La distancia de aquí a aquí. Y esos no son los ejes paralelos, este y este. Correcto. Entonces, es más sencillo hacerlo así. Vamos a plantear acá el cuadro completo para la inercia en X. También puedo hacer el cuadro en conjunto de una vez para la inercia en Y, pero los voy a hacer separados en este caso. Porque como este es un triángulo, aquí hay un detalle que quiero que veamos aparte. Entonces, voy a tener aquí, voy a colocar el cuadro, las partes, por ejemplo, esto que ya lo conocía, lo voy a colocar aquí. Ok, esto es lo que ya conocía. Por el teorema de Steiner, yo sé que la inercia con respecto al eje X' va a ser igual a la inercia respecto al centroide de cada pequeña figura más el área por la distancia entre los ejes paralelos al cuadrado. Entonces, lo que debo colocar aquí es inercia con respecto al eje X', es decir, con respecto, perdón, no era con respecto al eje X', sino con respecto al centroide de cada una de las figuras. Entonces, bien, vamos primero con la figura 1. La figura 1 es un triángulo. En la diapositiva ustedes tienen la tabla que aparece este tipo de triángulo y la distancia, perdón, el momento de inercia para este es igual que para el triángulo rectángulo, es base por altura al cubo sobre 36. Entonces, acá la base es 300, la altura es 240, va al cubo y la divido entre 36. Y esto me va a dar un valor. Ok, luego voy con el centroide del triángulo, del rectángulo que está acá, el grande. Entonces eso va a ser base, que es 300, por altura, que es 450, al cubo sobre 12. Ok, y en el último lo mismo. Entonces base, que es 200, por altura, que es 350 al cubo sobre 12. Acuérdense que esto está tabulado. Esto me da esto que está aquí. Por cierto, la inercia de la figura, que es un espacio vacío, tengo que colocar la negativa también, porque esa inercia no existe, debo restársela a la anterior. Ok, listo. Entonces, acá yo tengo ya todos los términos que corresponden a esto, pero no tengo los que son A por distancia al cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer ahora es A por la distancia al cuadrado. ¿Cuál va a ser esta distancia al cuadrado? Yo también llamo esto A por Y, que es la ubicación del centroide, que es esta que está aquí, menos YI, que es la ubicación de cada uno de los centroides respecto a X al cuadrado. Recuérdense este al cuadrado que está aquí. Entonces, el área, 36.000. Multiplicada por la distancia al cuadrado. Entonces yo sé que va a ser, por ejemplo, para la figura 1, va a ser esto que ya dije, 530 menos 333,71. Que aquí lo tengo al revés, no importa, porque como está al cuadrado, el signo no afecta. Entonces yo voy a poner aquí
333,71 menos 530 al cuadrado. Luego acá el área 135.000 por, entonces la distancia entre los ejes paralelos va a ser 225 hay hasta cada uno de los centroides, y esto es 333,71. Es decir que el centroide de estas dos figuras pasa más o menos por aquí, y la distancia que a mí me interesa es esta de acá. Entonces yo digo 333,71 menos 225 al cuadrado. Lo mismo para la otra, pero es negativa, 70.000 por 333,71 menos 225 al cuadrado. Esta es una forma de hacerlo sencillo, lo de la distancia que hay entre los ejes paralelos. Ustedes obviamente lo pueden determinar viendo la figura nada más. Ok, esto me da esto que está aquí. Ahora, como yo necesito el momento de inercia con respecto a X de la figura compuesta, es decir que tengo que sumar esto y esto de cada una de las figuras. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer aquí es una sumatoria. Sumatoria de esta columna y de esta columna, y luego voy a decir que el momento de inercia con respecto al centroide en X va a ser la suma de esto y esto, porque eso incluye la ecuación o el teorema de Steiner 3 veces, o sea, cuando la figura 1, cuando la figura 2 y cuando la figura 3. Lo que pasa es que lo estoy poniendo en un cuadro para que sea más organizado, pero básicamente estoy sustituyendo esta fórmula. Ok, bien, aquí está, y una vez que lo tengo, lo que hago es sumar. Voy a decir que esto con respecto al centroide de la figura compuesta va a ser igual a la sumatoria de los momentos de inercia con respecto a los centroides más la sumatoria de las áreas por las distancias que existen entre los ejes paralelos, que es esto más esto, y eso me da, lo voy a poner en notación científica, esto me da 3,853 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Ahora, ¿por qué no puse notación científica antes? Bueno, porque a mí por lo general me gusta trabajar con todos los números, pero ustedes pudieron haber utilizado acá notación científica, pero por lo menos tienen que tener en cuenta 4 o 5 decimales, ¿ok? Porque si no, van a perder muchos valores y al final no les va a dar el resultado que debe ser. Bien, entonces ya determiné el momento de inercia con respecto a X. Vamos a determinar el momento de inercia con respecto a Y. Ok, acá yo tengo momento de inercia con respecto al eje Y', que es el que pasa por el centroide. Voy a poner la figura por aquí. Va a ser igual al momento de inercia en Y del centroide de cada pequeña figura más el área por la distancia que existe entre los ejes paralelos. Obviamente esta distancia va a ser en X. Bien, ya yo conocía dónde estaba el centroide, por eso no tuve que hacer el cuadro anterior. Pero yo puedo poner acá que el centroide, la X, medida desde este eje aquí, va a ser 150. O sea, yo estoy poniendo mi eje Y acá, la referencia. Entonces es 150. Si ustedes quieren, no tienen que hacerlo con el cuadro. Ustedes pueden hacerlo sumando o restando las distancias correspondientes. Entonces, bien, acá yo voy a decir X, Y. Y aquí es que viene el detalle, porque este triángulo yo lo tomé así completo para el momento de inercia con respecto a X, porque yo tenía tabulado eso con respecto a X, pero no lo tenía con respecto a Y. Entonces, con respecto a Y, como no está en la tabla, yo voy a basarme en lo que es el momento de inercia de un triángulo rectángulo. Y los triángulos rectángulos los puedo ver en cualquiera de los dos sentidos. Es decir, este puede ser un triángulo rectángulo con esta base y esta altura. Pero si yo lo veo en el sentido del eje Y, o sea, lo estoy viendo así, entonces va a ser esta altura y esta base. ¿Me entienden? Entonces, así es que lo tienen que ver cuando estamos calculando la inercia con respecto a Y. Sé que no lo habíamos hecho antes, pero tienen que tener en cuenta eso, que cuando van a utilizar la fórmula volteada, o no están utilizando la fórmula tal cual ya sale en la tabla, sino que están utilizando la fórmula, pero la están analizando, cómo es lo que tengo que tomar en cuenta. Porque fíjense,
si yo estoy en Y y utilizo este rectángulo, ¿verdad? La base va a ser esta y la altura va a ser esta. Entonces aquí sería el 450 por 300 al cuadrado, digo al cubo sobre 12, la inercia, ¿cierto? Bueno, cuando yo voy a la tabla, a mí me aparece que en X esto va a ser base por altura al cubo sobre 12, pero en Y va a ser base al cubo por altura entre 12, pero es porque es básicamente la misma fórmula, es base por la altura siempre es la que está al cubo, solo que yo la estoy viendo es de esta forma. Entonces bien, pasa exactamente lo mismo, voy a ver eso de esa forma, voy a hallar el centroide de esto, que está de este lado 2L tercios, que serían 2 por 150 tercios. Bueno, acá tengo que dividir esto porque ya no va a ser una sola figura, sino que van a ser dos figuras, dos triángulos rectángulos. Vamos a llamar este 1.1 y este 1.2. Voy a cambiar aquí el cuadro. Ok, ahora sí continúo. Ya tengo entonces la distancia en X del centroide del primer triángulo rectángulo. Luego el segundo triángulo rectángulo va a ser esta distancia más L tercio, donde L vale 150. Entonces son 150 más 150 tercios. Ok. Luego viene el 3, que como es un rectángulo, está en la mitad, sería 150. Y el otro sería 150 también. Bien. Entonces ahora podemos determinar el momento de inercia en Y. Momento de inercia con respecto al eje Y. Bien, vamos primero con el triángulo rectángulo 1.1. Como ya les dije, lo veo así, voy a la tabla y fíjense, yo lo estoy viendo así, por lo tanto este es el lado, o sea, este eje X es este eje Y que yo estoy viendo así, por lo tanto el momento de inercia que necesito es base por altura al cubo sobre 36. Ahora, como también estoy viendo un triángulo rectángulo, ustedes lo pueden ver así y ustedes dicen, bueno, es base al cubo por altura sobre 36. Y les da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta de dónde viene y por qué es así. ¿Ok? Porque si se los cambian, entonces después no entienden por qué es así. Bien, entonces aquí voy a tener la base, que es 150 al cubo por la altura, que es 240 entre 36. Luego el siguiente es exactamente lo mismo, es lo mismito. Ok, ahora vamos con el rectángulo. En el rectángulo, en X es base por altura al cubo sobre 12, pero en el eje Y va a ser base al cubo por altura sobre 12. Base al cubo es 300 al cubo por la altura completa, perdón, la altura de esto, que es 450 entre 12. Recuerden que esto es al cubo porque cuando lo veo así, esta es la altura, ¿ok? Bien. Y por último, el otro rectángulo va a ser base 200 al cubo por la altura, que es 350 entre 12. Esto me va a dar unos valores, los voy a colocar aquí de una vez. Bien, aquí los tengo. Ya coloqué el momento de inercia que me da cada uno. Recuerden que este era negativo porque es un espacio vacío y ya lo sumé de una vez. Entonces ahora nada más nos falta determinar el área por la distancia al cuadrado. Que esta distancia va a ser ¿quién? X menos XY al cuadrado, recuérdense. Ok, entonces lo mismo. X va a ser la ubicación del centroide. Vamos a poner la imagen acá para que se vea. X va a ser la ubicación del centroide y XY la ubicación del centroide de cada una de las pequeñas figuras. Si se fijan, acá es 150 y 150, por lo tanto están en el mismo eje, así que estos dos son 0, pero en estos dos sí existe. Entonces lo que hacemos es restar. Acá voy a tener 18.000 multiplicado por 150 menos esto que está aquí, que es
100 al cuadrado. Y luego hacemos este, que va a ser 18.000 por 150 menos, acá son 150 más 75, entonces esto me da 225 al cuadrado. Esto es 0 y esto es 0. ¿Ok? Sumo esto y me va a dar el término que le debo añadir, que es este de aquí. Ya nada más me quedaría sumar esto con esto y determino el momento de inercia en Y con respecto al centroide de la figura compuesta. Ok, acá está el resultado. Por cierto, disculpen, pero me equivoqué acá cuando determiné el valor. O sea, cuando resolví esto, porque hice 150 medios en vez de tercios. Pero ok, ya lo corregí. Es esto que está aquí, es 200. Y me da esto que está acá. Es decir, que el momento de inercia con respecto a Y, que es el centroide de la figura compuesta, me va a dar la suma de esto más esto, es decir, la sumatoria de los momentos de cada pequeña figura respecto a su propio centroide más la sumatoria de las áreas por la distancia que existe entre los ejes paralelos. Y esto me da 9,142 por 10 a la 8 milímetros a la 4. Aquí sí utilicé notación científica y ya he determinado las dos cosas que me pedían.